Mateo capítulo 25, empezando por el versículo 1. Dice así: en el nombre del Señor recibimos la palabra que dice: en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Así cierra Jesús esta parábola. Los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo relatan el discurso que dio Jesús en el Monte de los Olivos sobre los acontecimientos futuros. Y entonces viene e inserta la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a meternos allí, vamos a empezar por ver los objetos que menciona esa parábola. Habla primero de la lámpara. Representando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en efecto, es lumbrera a nuestro camino. Así como una lámpara, como se ve ahí en Éxodo, ¿verdad? Se enciende al anochecer para alumbrar, se enciende en nuestra vida para alumbrar, en la vida del hombre, para alumbrar las tinieblas, para despejar nuestra mente y conectarnos con Dios, con quién es Dios, que conozcamos al Señor. Entonces, el primer elemento que está allí, debemos considerarlo cuando estamos leyendo, esta parábola, que las lámparas que llevaban cada una de esas vírgenes, de las 10 vírgenes, representa la palabra de Dios. Lo otro que se menciona, el otro elemento que se menciona es el aceite. El aceite en la palabra de Dios es un símbolo del Espíritu Santo. Y se pueden decir muchas cosas del aceite, solamente quiero decir aquí 2 cosas. El aceite, o sea, el Espíritu Santo, una persona es ungida con aceite para sanidad, ¿no? Fíjese, a mí me encanta y yo oro muchísimo con el versículo del Salmo 23, el versículo 5, que dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Siempre que yo oro por una persona, yo me imagino al Señor poniendo sus manos sobre la cabeza de la persona y derramando la unción de Él, derramando sanidad sobre la persona. Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo trae sanidad a nuestra vida. Y la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también produce consagración. Fíjese lo que dice Éxodo 22, 30 del 22 al 30. Dice: el Señor también le dijo a Moisés: tomarás especias finas, y describe todas las especias allí. Harás un perfume aromático, es decir, harás un aceite aromático, es decir, un perfume, el cual será el aceite de la santa unción. Un aceite para ungir. ¿De qué van a ungir? Dice: con él ungirás el tabernáculo, y describe el tabernáculo. Todos los puntos es una pequeña descripción de cada uno de los elementos ese. Ungirás el tabernáculo, el arca, la mesa, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto y la fuente y su base. O sea,
va a ungir todos los utensilios que están en el templo. Dice, de este modo los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que llegue a tocarlos quedará santificado. Bueno, eso era el Antiguo Testamento. Ahora, pero el punto es que el aceite de la santa unción, ¿qué lograba con la santa unción? Una consagración, ¿sí? Y eso sucede en nuestras vidas también. Fíjense que lo que dice aquí, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hoy en día, nosotros, dice la palabra de Dios, o sea, el Señor nosotros debemos consagrarnos a Dios, y el Señor dice que nos sacó de las tinieblas a la luz, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy en día ya ustedes saben que no se necesitan esos sacerdotes del Antiguo Testamento para comunicarse con Dios, porque todos nosotros podemos comunicarnos con Dios. Claro que necesitamos líderes que nos guíen, pastores, los sacerdotes, pero nosotros directamente, a través de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros podemos entrar, ya no necesitamos una tercera persona, nosotros directamente podemos entrar al Padre. O sea que el Señor nos ha ungido a nosotros con el Espíritu Santo, al creyente, al que cree en Jesucristo, y podemos nosotros entonces, igual que lo que era Aarón y todos los demás sacerdotes, vivir consagrados delante del Señor. Entonces el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Entonces vamos pensando en la parábola. Esas vírgenes, llevaban la palabra de Dios, ellos iban en la noche. ¿Y qué las alumbraba? La palabra de Dios, y la palabra de Dios es entendida, es disfrutada y produce transformación en nuestra vida con la unción del Espíritu Santo. Todas tenían lámparas y yo creo que todas tenían vasijas, pero 5 de ellas llenaron sus vasijas de aceite y las otras no. Por eso las otras tuvieron que irle a pedir a las demás. ¿Y qué es la vasija? ¿Qué representa la vasija? Pues la vasija representa nuestra vida, a cada uno de nosotros. Nosotros, ya lo vimos hace un par de semanas, que vimos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En nosotros habita, en los creyentes, en lo que hemos entregado nuestra vida. No solamente el que dice, yo sé que existe Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, el que se ha consagrado a Dios, el que le ha entregado su vida a Dios, el que está, aunque sea metiendo la pata todos los días, está viviendo su vida con temor delante de Dios y bajo el abrigo del Altísimo. Ese es depositario del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, cada una de ellas en verdad era una vasija, pero 5 de ellas estaban llenas del Espíritu Santo, llenas de aceite, y las otras 5 estaban vacías. Dice Romanos 9, versículos 20 al 21, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Bueno, eso está fuerte, pero el punto es que el alfarero es el que hace las vasijas, y ahí se está comparando al alfarero y a las vasijas con Dios y nosotros. Dios es el que nos crea a nosotros, que somos vasijas que podemos ser vasijas de honra o vasijas que no honren a Dios, que no honren al Señor. Ok, ahora vamos a ver los personajes, ¿verdad? Ya vimos los 3 elementos, la lámpara, el aceite y las vasijas. Dice Apocalipsis 19, 6, 7, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué bella, qué linda palabra. El novio del que habla es ese Cordero de Dios. Y la esposa
esposa, lo dicen otros versículos de la palabra, es la iglesia del Señor. Y el Señor viene por su iglesia. El Cordero de Dios es el novio, es Jesucristo. Ahora vamos a ver las 10 vírgenes y aquí es donde más tiempo voy a tomar o más me voy a detener, porque aquí es que nosotros nos tenemos que mirar, ¿no? Dice allí, en aquel tiempo, esto fue inmediatamente después de todo lo anterior que está en el capítulo 24 que ya les referí, o sea, en aquel tiempo, en los últimos tiempos, cuando ya esté llegando los últimos tiempos, después ya había pasado lo de la destrucción del templo de Jerusalén, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Bien, las 10 vírgenes nos representan a nosotros, a los creyentes y los no creyentes. Hay quienes hablan de que las 10 vírgenes son creyentes consagrados y creyentes no consagradas, que las que tuvieron que ir a comprar aceite eran las no consagradas. Bueno, esa es una forma de verlo. Yo no lo veo así y ahora van a ver en la película completa de por qué no lo veo así. Pero si nosotros creemos que las vasijas somos nosotros, una vasija vacía no es iglesia. Una vasija donde no está el Espíritu Santo no es iglesia. Aunque sea simpatizante, aunque se junte con los demás que son iglesias, pero no está unida. Porque lo que trae unidad al cuerpo de Cristo es la fe en Jesucristo y es espiritual, la unidad es espiritual. Y es el Espíritu Santo. Así que yo puedo estar físicamente contigo, pero no estoy unida en espíritu contigo. ¿Ves? Mucha gente ha oído hablar de Jesucristo y muchos son simpatizantes, pero no son creyentes. Entonces, yo veo aquí a 5 creyentes y a 5 no creyentes. 5 que están cero, no tienen nada en sus vasijas. Sus vasijas no tienen al Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra, o sea, ahí vimos que el Señor las califica, Jesús cuando está hablando de ellas, de 5 a 5 las califica como insensatas y a 5 las califica como prudentes. Las 5 vírgenes insensatas dice que tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Vamos a empezar con las insensatas. ¿Qué es insensatez? Dice que yo busqué en el diccionario, dice que insensatez son personas que no muestran buen juicio, que no muestran prudencia, que no muestran madurez, que no tienen madurez en sus actos y en sus decisiones. Entonces, sus vasijas no tenían aceite, no tenían Espíritu Santo, no eran templo del Espíritu Santo todavía, o sea, el templo no alojó al Espíritu Santo. Por lo tanto, para mí, yo no las veo como creyentes. Y una persona inmadura, que es una de las cosas, una de las características de una persona que no es prudente, que no es sensata, una persona inmadura es una persona que es dependiente, se siente dependiente de otros. Por ejemplo, ellas, cuando vieron que se habían quedado sin aceite, fueron a pedirle, en vez de ir a ellas a resolver ellas su asunto con ellas mismas, fueron a que otro les diera, a que la otra les dieran de lo que ellas tenían. Una persona inmadura, aunque fuera creyente, cuando tú ves un creyente inmaduro, son el tipo de gente esta que te dice, oye, ora por mí. Y está bien pedir que oremos, porque debemos orar los unos por los otros. El problema es que ese que te dice, ora por mí, pero él no ora. ¿Sí? Eso no está bien. Eso no está bien. Yo quiero escucharme a mí pedir por mis necesidades, porque además Dios quiere escucharme a mí, hablar con Él, alabarlo a Él, tener comunión con Él. Entonces, las personas insensatas, como estas, son personas que no crecen
y que no se desarrollan y que están dependientes de otros. Ahora veamos a las prudentes. ¿Qué es la prudencia? La prudencia dice que es la capacidad de pensar sobre riesgos posibles y modificar la conducta para no recibir o producir, no recibir o producir perjuicios por eventos presentes o futuros. Eso es una persona prudente, o sea, que no va como a la loca por ahí, sino que está viendo qué impactos pueden surgir dependiendo de las circunstancias. Las prudentes, yo veo que representan a los creyentes, a las creyentes, a la iglesia del Señor. Porque además de sus lámparas llevaban sus vasijas, y qué interesante es ver que llevaban sus vasijas llenas de aceite. O sea, ¿se acuerdan que nosotros vimos cuando hablamos del Espíritu Santo, veíamos que cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros recibimos al Espíritu Santo? Pero cuando nosotros nos consagramos al Señor, cuando nosotros adoramos a Dios con nuestra vida, cuando somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Romanos 12:1, entonces estamos en camino de ser llenos del Espíritu Santo. Porque no es lo mismo recibir el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí dice que estas 5 vírgenes prudentes tenían sus vasijas llenas del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero hay otra cosa que dice la parábola acerca de las 10 vírgenes. Dice que como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Fíjate que no es de que las insensatas, todas se durmieron. Y yo puse a pensar, pero bueno, es que dormir no es malo, ¿no? No puedo decir que es malo, definitivamente no, al contrario, la gente que no duerme está en problemas físicos, emocionales, y de todo le pueden dar a una persona que no descanse, que no duerme. Pero me puse a pensar diferentes razones por las que nosotros podemos dormir. Uno, porque estamos agotadas, estamos cansadas, hemos tenido un trabajo agotador y llega un momento que ya no doy más, ¡puf!, te quedas dormido, te duermes, ¿verdad? Otro por el reposo normal, para recuperar energías. Jesucristo durmió. ¿Se acuerdan cuando estaba en la barca? Y durmió muchas veces más, pero en la barca con los discípulos y en medio de la tempestad él estaba feliz de la vida ahí durmiendo, ¿verdad? Entonces dormimos para recuperar fuerzas, ¿sí? Porque es lo normal, es parte de la salud del cuerpo, dormir, reposar. Pero también podemos dormir por pereza y no hay nada que hacer y me voy a acostar, voy a dormir. O sea, la pereza o la indiferencia a la voz de Dios, ¿no? O sea, yo estoy aérea, estoy por otro lado, entonces yo voy a dormir. Y también otro motivo por el cual la gente duerme mucho es cuando está triste, cuando está deprimida. Cuando yo pienso en esto, me acuerdo de cuando Jesús fue a orar con los discípulos y que ellos se quedaron dormidos. Ellos todos estaban tristes, ya saben que el Señor iba a ser entregado, ¿verdad? Y ellos se quedaron dormidos. O sea, ojo, es una señal, si nosotros queremos estar siempre durmiendo, no está bien. Pero bueno, volviendo aquí a las 10 vírgenes, yo digo, bueno, ¿qué será? ¿Por qué se quedaron dormidas? Dice que porque dice ahí que como el esposo se demoró, cabecearon. Yo no sé en realidad por qué ellas estaban durmiendo, pero sí sé una cosa, sí veo por lo menos una cosa. Que durante todo el tiempo que según ella se demoró el esposo, no creció el número de vírgenes. Seguían habiendo 10 vírgenes. Ahí, eso me hace pensar a mí que probablemente ellas estaban muy enfocadas en ellas, en su bienestar, por lo menos las que tenían la vasija llena, en qué rica relación con el Señor, y yo con el Señor y yo con el Señor y con mis hermanas de la iglesia, qué rico, y enfocadas en nosotras. Y cuando el Señor nos da su Espíritu Santo es para nosotras, para que una vida de victoria en nosotras y para que nosotros ejerzamos el ministerio que Dios nos ha dado
o el mandamiento, la comisión que nos ha dado a todos los creyentes, que es predicar el evangelio y hacer discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y el primer mundo que tenemos es nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí no creció el número de vírgenes. Nosotros podemos decidir disfrutar del Espíritu Santo solamente para nosotros o cumplir la misión que Dios nos ha dado. La parábola no dice tampoco cuánto tiempo estuvieron las vírgenes esperando. Solo dice que se demoró. En este grupo que estamos aquí reunidas hoy, hay varias mujeres que como yo tenemos muchos años de estar caminando en una vida de tratar de conocer, comprometidas, no me gusta tratar, comprometidas en conocer más del Señor, ¿verdad? Y por lo menos yo desde hace 43 años que empecé a buscar a Dios de una manera intencional, hace 43 años yo estoy oyendo que Cristo viene. Que Cristo viene pronto y que Cristo viene pronto y el Señor no ha venido. Pero por eso no me voy a echar a dormir. Ni usted tampoco. No nos podemos echar a dormir. ¿Verdad? Este tiempo que el Señor está, entre comillas, demorándose en llevarnos a nosotros a la iglesia y en regresar y mandar la tribulación, la gran tribulación, a veces uno dice, bueno, el Señor se está demorando porque el Señor no lo debemos tener por tardanza, como dice la palabra de Dios, sino que el Señor está esperando que la gente se convierta. Y es verdad, es un tiempo que el Señor está dando que la gente se convierta. Pero ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a convertir si no hay quien testifique con su vida? ¿Cómo se van a convertir? Este tiempo, esta demora, entre comillas, es un tiempo que el Señor nos está dando a nosotras para que hablemos de Cristo. El Señor va a venir y va a haber gente que se va a quedar. Es un tiempo que el Señor nos está dando a nosotras para que seamos instrumentos para que muchos vengan al arrepentimiento, para que llenen sus vasijas con el Espíritu Santo y sean levantados cuando la iglesia sea arrebatada. Cristo viene pronto. No podemos estar llenas de aceite, dormidas. Obviamente, tampoco debemos estar nada más con gotitas de aceite, porque nosotras no somos de las que están con cero aceite. Pero estamos aquí en la tierra para predicar el evangelio y para ser discípulos. Dijo el Señor que cuando viniera el Espíritu Santo, dice que me seréis testigos en los lugares donde viven y más allá y hasta lo último de la tierra. Para eso estamos aquí. Dice la palabra, dice la parábola, que a la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y las otras le dicen, vayan a los que venden y compren ustedes mismas. Las despertó el grito de que viene el novio, ¿verdad? Y las insensatas, confiadas en que otro les resuelva, piden el aceite, pero ese aceite, o sea, si la vecina viene y te pide un poquito de aceite, un poquito de sal, dale, dice la palabra que no debes negarle nada a nadie. Pero ese aceite, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, tú no lo puedes transferir. Ese aceite, o sea, el Espíritu Santo, tú no puedes agarrar y decir, oye, voy a sacar un poquito del Espíritu Santo, me voy a exprimir un poquito. Una locura lo que estoy diciendo. Me voy a exprimir un poquito, porque no se puede traspasar, no se puede heredar, ni siquiera nuestros hijos no lo podemos heredar, no se puede comprar
tenemos que buscarlo y recibirlo individualmente. Allí dice, vayan y compren para ustedes mismas. Pero el precio de ese aceite ya fue pagado. Ellas no habían aceptado a Jesús. Ellas no habían aceptado el precio, que es la sangre de Cristo. Ellas no lo habían hecho. La sangre de Cristo fue la vida de Cristo fue la con la que se pagó por la redención nuestra, que nos trae a nosotros la bendición de tener el Espíritu Santo. Ellas le dicen, vayan y busquen ustedes mismas. ¿Vayan a dónde? Vayan al Padre, en el nombre de Jesús, y ustedes van a ser ungidas con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos transferir, tenemos que buscarlo nosotras mismas. Y luego dice aquí la parábola que mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron y se cerró la puerta. ¡Wow! Se cerró la puerta. Después llegaron las otras vírgenes y decían, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. De cierto digo que no las conozco. Ustedes a mí me ignoraron, ustedes a mí no me aceptaron, ustedes a mí no me buscaron. Bueno, pues ya la puerta se cerró. O sea, hay un despertar a tiempo y hay un despertar tardío. Despertémonos a tiempo. Despertémonos a tiempo si estamos dormidas. Yo no creo que ninguna de ustedes esté dormida, pero alrededor de nuestro hay gente dormida. Despertemos en el nombre del Señor y seamos de bendición para otros. Miren, después de que se cierra la puerta, ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Y ahí, ese cierre de puerta es ya cuando yo lo veo como que ya el Señor yéndose en las nubes, con toda su iglesia. El Señor no va a bajar, regresar a buscar los que se quedaron. No, es una sola vez que Él vino y nos vamos con Él, ¿verdad? Una sola vez se va todo el mundo, todos los cristianos con el Señor. Primero los muertos en Cristo resucitarán primero, esa es la resurrección de los muertos, y luego los que hayamos quedado seremos levantados con Él. Llamar a Dios Señor, Señor, no es lo que Dios quiere. El Señor quiere vidas consagradas, el Señor quiere vidas obedientes, y esto está en otros pasajes también de la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo? El Señor dice, yo quiero que ustedes oigan la palabra, yo quiero que ustedes hagan la palabra, y eso los va a convertir a ustedes en personas que edifican su casa sobre la roca, que van a venir los vientos, las tempestades, y no les va a pasar, no les va a hacer daño. Entonces yo quiero cerrar ya con dos cosas. Uno, esta advertencia del Señor. Estén atentos, o sea, no se duerman, estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. El llamado es a velar llenas del Espíritu Santo, orando, adorando al Señor. Lucas 12, 35 y 37 dice que seamos siervos vigilantes con sus lámparas encendidas. ¿Velar cómo? Velar también haciendo la obra que Dios nos encomiende. Mira, inmediatamente después de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor les habla de otra parábola, la de los talentos, en la que un señor, un dueño, un hacendado, se va por mucho tiempo, ¿verdad? Pero él reparte talentos a sus siervos y luego regresa a preguntarles qué hizo cada uno con lo que les había dado, si produjeron más o si no hicieron nada, ¿verdad? Inmediatamente después de esta parábola. O sea, que el Señor quiere que nosotros usemos lo que Él nos ha dado, lo que Él ha puesto en nuestras manos. En ese caso, esa parábola habla de dinero. El dinero que Dios nos ha dado y cualquier habilidad que Dios nos haya dado para engrandecimiento de su reino. Velar
haciendo la obra que Dios nos ha encomendado y velar también, descansando, durmiendo, reposando solo lo necesario para recobrar y recargar las fuerzas. Dice Mateo 26, versículo del 37 a 41, dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Fíjate que el estar dormido es un peligro para la tentación, nos hace más susceptibles a ser tentados. Mire, si nosotros velamos en nuestra comunión con Dios, no seremos engañados. Les voy a enseñar una foto de algo que vi esta semana. Yo no sé si ustedes vieron esta noticia. Aquí la fuente de la noticia es el diario El Tiempo, con fecha de ayer, 23 de septiembre del 2020. Este señor que se llama Sergei Torov dice ser la reencarnación de Jesús. Era llamado el Jesús de Siberia. Gracias a Dios fue arrestado en Rusia por presunta extorsión. Así lo dice la cuestión, pero eso no es ninguna presunta, o sea, es un engaño. Yo no sé si que estaba quitándole plata a la gente también. Ahí yo veo un montón alrededor de él de vírgenes sin aceite, de no creyentes, que son personas que verdaderamente no son creyentes. ¿Por qué? Porque son el tipo de gente que ha oído hablar de Jesucristo y que puede ser que esté en una religión católica, evangélica, ¿cómo es? Bautista, de cualquier apellido que tenga la religión cristiana. Puede ser que sea un religioso, pero no lee la palabra. No lee la palabra. Entonces no es una persona que vive en Cristo. No. Porque es la palabra de Dios. Es vivir la palabra, es la entrega a Jesucristo lo que nos hace a nosotros y la obediencia a Cristo lo que le demuestra a Dios que realmente creemos en Él. ¿Por qué digo que son un montón de vírgenes de esas las insensatas? Nadie estaría tocándole la mano a ese hombre porque sabría que la reencarnación, para empezar, la reencarnación no es bíblica. La reencarnación no es bíblica. Aquí el hombre muere una sola vez y después el juicio. No hay, vuelve a vivir y vuelve a vivir. No hay otras oportunidades, ni mucho menos eso que dice que reencarna, bueno, mucho menos no de nada, 0. Ni de personas, ni de animales, ni de nada. O sea, si esos que están ahí son vírgenes con sus vasijas vacías. Han oído hablar de Jesús y mire, cualquiera que le dice que es Jesucristo, entonces no conocen la palabra. La Biblia no dice que Jesucristo venía a estarle poniendo la mano en la cabeza a nadie. No, eso es antibíblico. Entonces, la importancia de conocer la palabra es clave. Miren, ustedes dirán que yo estoy ponchi, pero ustedes saben que ahora al final nosotros vamos a escuchar una adoración, una adoración para orar, y siempre busco algo relacionado a la palabra. Y en la mañana yo estaba cantando una canción, las viejitas en el Señor se acordarán, yo no sé cantar, pero una que dice que Señor, llena mi vaso para honrarte. Esa canción es linda, yo la busqué. Aunque todo estaba con una música como que daba medio pereza, digo, y las voy a dormir si les pongo eso. Pero dice, Señor, llena mi vaso para honrarte y lléname con agua de la vida, que dice que como que quiero mi vida consagrarte. Muy bonito lo que decía, hasta que llegué a un punto donde decía, lléname con agua de la fuente, hasta ahí está bien. Pero entonces dice, y con la sangre que vertió de tu costado. Yo, no, eso no es así. Ese pedazo de la canción no va con la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser llenos no con la sangre de Cristo, sino con el Espíritu Santo. La sangre de Cristo fue con un propósito. Ahorita nosotros ya fuimos salvados y la sangre de Cristo, por las llagas de Cristo somos sanados y todo lo demás. Pero la Biblia dice que somos llenos con el Espíritu. O sea, uno tiene que conocer la palabra para todo. Aún para alabar a Dios, dice la palabra que uno debe alabar a Dios pues con el alma, con el espíritu, con las emociones, pero con el entendimiento también. Y si alguien inventa una canción y no está de acuerdo a la palabra, aunque suene muy bonito,
aunque suene muy bonita, yo mejor no la digo. Entonces digo, no, esta canción no la voy a poner porque las voy a enredar. Con esto de que entonces hay que leer la palabra. Entonces la conclusión de este mensaje, que para mí es un llamado a la santidad y al servicio. Mire, si usted nada más se puede acordar de eso, de todo lo que yo he dicho, este mensaje es un llamado de Dios a la santidad y al servicio. Número 1, lo que Dios anunció se va a cumplir. No importa lo que nadie diga, no importa si la gente lo cree, no importa si no lo cree. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Jesús va a venir por su iglesia sin anunciarlo. Sin anunciarlo. Ese es el rapto. Jesús y su iglesia regresarán a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Eso se va a cumplir. Después de ciertas señales que están descritas en Mateo y en Apocalipsis, en la palabra de Dios, y en otras partes de la palabra de Dios. Entonces, conocer la palabra, el otro punto es que es crucial conocer la palabra para no ser engañados. Jesús dijo ahí mismo en Mateo 24, mirad que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. A los que no conocen la palabra, a los que no tienen el Espíritu Santo. Esos son carne de cañón para que el enemigo les enrede la cabeza, porque Satanás no quiere que nadie se salve. Satanás quiere que todo el mundo esté aquí dormidito, feliz y contento de la vida. Nosotros no tenemos una tarea fácil, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. El mundo en este momento, wow, no es nada más el tema de las pestes, sino la corrupción moral que hay, donde se le aplaude a la gente lo que hace, aunque los esté llevando derechito al infierno, se les aplaude para congraciarse con la gente. Eso es una canallada. Pero la gente no sabe, la gente está ciega, la gente no sabe que lo que está haciendo es una canallada, porque no conocen la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. El verdadero amor, wow, hace lo que tú haces con una persona que se quebró un brazo o lo que sea, que tú, que le duela, le vas a enderezar el brazo. Y que está herido, aunque le duela, tú le vas a limpiar esa herida. No dice que para que no le duela, para que no sufra, lo vas a dejar que se le pudra, que le tengan que cortar el brazo. Es crucial conocer la palabra para no ser engañado. Y nosotros, Dios está esperando de nosotros. Dios nos ama, a cada una de nosotras, Dios nos ama. Ya Dios nos salvó y Dios nos bendice con su Espíritu Santo. No despreciemos el Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros permanezcamos hasta el final. Dios quiere que cuando Él venga, todas nosotras nos vayamos con el Señor. No solo nosotras, para todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios. Jesucristo, Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Dios quiere llenarnos para que nosotros nos vayamos con Él al cielo. Mire, muchacha, yo espero que esta palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos haya motivado a nosotros a seguir este camino de consagración a Dios. Y a mirar a la gente que está alrededor nuestro como almas, que tienen un destino. Que el destino que Dios quiere es el cielo, ¿verdad? Pero que no conocen la palabra. Mire, esa foto de esa gente a mí me da dolor. Me da tanto dolor porque gente